Esta mañana, en su discurso de investidura ante el Congreso de la República, llevando la corbata más horrible que se haya visto en el hemiciclo, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, delineó lo que calificó como una lucha frontal contra la criminalidad. Arana planteó la creación de una comisión multisectorial para evaluar la permanencia del Perú en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una institución que ha sido clave para proteger a miles de víctimas de abusos estatales. Si bien evitó anunciar directamente el retiro del país, dejó entrever que el Ejecutivo considera legítimo romper el vínculo con el sistema interamericano si así lo decidiera soberanamente. A ello sumó una declaración tajante: el gobierno no pagará ni un centavo en reparaciones ordenadas por tribunales internacionales a favor de sentenciados por terrorismo, aunque esas decisiones emanen de instancias judiciales con competencia vinculante. De eso vamos a hablar en un momento. Pero el punto más polémico de su discurso fue el anuncio de que el gobierno evalúa trasladar reclusos extranjeros de alta peligrosidad al CECOT, la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, promovida por el presidente Nayib Bukele. El propio CECOT ha sido duramente criticado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional por violaciones sistemáticas de derechos humanos. Y por supuesto, Arana, el populista, no ofreció un solo dato sobre el costo logístico, legal y económico de semejante propuesta. Ni tratados de cooperación, ni acuerdos jurídicos, ni condiciones mínimas. Solo una promesa de recuperar el principio de autoridad. En paralelo, el chino Eduardo Arana, anunció la construcción de varias megacárceles en zonas de altura extrema como Quiruvilca, a 4.000 metros sobre el nivel del mar, y una inversión de hasta $800 millones en nuevos penales. Si bien el hacinamiento carcelario es una realidad crítica que requiere atención urgente, el enfoque presentado por el Premier es netamente represivo, sin mención a programas reales de rehabilitación, prevención o reinserción. Detrás de este despliegue de retórica antidelincuencia, no hubo un planteamiento claro de inteligencia policial o política criminal. No se expusieron estrategias específicas para desarticular redes de extorsión, sicariato o economías ilegales como la minería informal o el narcotráfico, que son los verdaderos motores de la inseguridad que azota al país. El gobierno se centra en dar respuestas espectaculares de alto impacto mediático, pero sin atacar las raíces estructurales del crimen organizado. A eso hay que sumarle que este Congreso de pacotilla ha legislado y sigue legislando a favor de las organizaciones criminales, con la complicidad genuflexa de este gobierno, que en realidad es mera mesa de partes. Durante su discurso populista, Arana también afirmó que su gobierno no pagará ni un centavo en indemnizaciones establecidas por tribunales internacionales a favor de quienes fueron juzgados y sentenciados por terrorismo. La afirmación, sin embargo, distorsiona completamente el rol de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y alimenta una narrativa engañosa, porque la Corte no otorga reparaciones por ser terrorista, sino cuando se violan derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad, al debido proceso o a un juicio justo, incluso si la persona fue condenada por terrorismo. Y sí, claro, aquí aparece siempre el discurso de los fujitrolls. ¿Acaso los terroristas respetaron los derechos humanos de sus víctimas? Y la respuesta es tan obvia que cualquier congresista podría entenderla. No, los terroristas no respetaron los derechos humanos, fueron unos asesinos sanguinarios y por eso fueron y deben seguir siendo juzgados, condenados y castigados con todo el peso de la ley. Pero la diferencia entre un Estado democrático y un grupo terrorista es que justamente el Estado sí debe respetar los derechos humanos, incluso de quienes cometieron los crímenes más atroces. Los terroristas violaron derechos humanos, por eso son criminales. Pero si el Estado responde con torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones, entonces el Estado también se convierte en violador de derechos humanos. No es verdad que la Corte Interamericana de Derechos Humanos haya ordenado liberar a un solo terrorista y le haya ordenado al Estado peruano que lo indemnice, ni uno solo. El Ejecutivo parece apostar por un populismo punitivo que busca aplausos en la tribuna antes que resultados sostenibles, dejando de lado la complejidad del fenómeno criminal, la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el traslado de presos al extranjero, la construcción masiva de cárceles y el endurecimiento penal son acciones que, sin una estrategia sólida de inteligencia, prevención y justicia, pueden terminar socavando el Estado de Derecho más que fortaleciéndolo, además de demostrar que este gobierno no tiene ni una sola propuesta seria, concreta y viable para frenar el avance de la criminalidad. Mientras tanto, los verdaderos artífices de la inseguridad, hablamos de las redes de corrupción, narcotráfico, minería ilegal y extorsión, siguen operando con impunidad. Y con un gobierno enfocado en símbolos antes que en soluciones, el Perú corre el riesgo de cambiar derechos por espectáculo y justicia por show.
Parece que la comedia de enredos entre Dina Boluarte y su cirujano Mario Cavani acaba de estrenar un nuevo capítulo digno de telenovela turca barata. Cavani, harto de que lo traten como el villano de turno, envió una carta notarial a Dina Boluarte acusándola de amenazas, hostigamientos y de robarse su propia historia clínica como si fuera un recuerdo de viaje. Que tu cirujano te acuse de ladrona habla de un nivel difícil de alcanzar incluso dentro de una cárcel donde incluso existen códigos. Cavani, en un acto de valentía digno de un héroe de acción o de un hombre desesperado por salvar su pellejo, se defendió diciendo que las cirugías de Boluarte fueron estéticas, no médicas, contradiciendo así la épica narrativa del gobierno de que la mandataria estaba en una lucha titánica contra algún mal oculto dentro de su ñanga que no la dejaba respirar bien. Pero no, Cavani reiteró que fueron cirugías estéticas y para colmo, el médico soltó la bomba. La presidenta firmó resoluciones mientras estaba bajo los efectos de la anestesia, o eso sugiere, porque las fechas coinciden con su internación. ¿Magia? ¿Teletransportación? ¿Dina tendrá un doble? ¿Un autógrafo prefirmado? ¿O alguien firmó por ella? El cirujano le soltó un ultimátum a Dina para que admita que estuvo hospitalizada desde el 28 hasta el 30 de junio de 2023, con el detalle pintoresco de que a las 6 de la mañana exactamente ya debía estar lista para salir, como si fuera un hotel con hora de check-out. Según él, los únicos testigos de este encierro fueron Patricia Muriano, la asistenta personal de Dina, que se alojó en la habitación de al lado, la seguridad de Boluarte, conocida como La Sombra, y 2 policías haciendo turnos aburridos en el primer piso. Para rematar, una enfermera juró que nadie más entró porque ese día feriado la clínica estaba más vacía que un discurso de Dina Boluarte sin autocontradicciones. Cavani, en un giro casi sobrenatural, descarta que la presidenta tenga poderes de desdoblamiento para estar inconsciente en su clínica y al mismo tiempo firmando decretos en Palacio de Gobierno como si nada. O sea, mintió con las fechas o hay un doble de Boluarte suelto por ahí como Alan García paseando por los Alpes suizos. Así que, según Cavani, o Dina confiesa su estadía estética o se prepara para otra demanda más en su colección. Pero lo mejor de todo es el detalle de la historia clínica desaparecida. Según el médico, Boluarte y su asistenta personal, Patricia Muriano, se la llevaron como si fuera un souvenir y ahora, como en un mal chiste, el doctor les pide que la devuelvan. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos, dijo ayer que presentará una moción de vacancia presidencial contra Boluarte y que para eso va a recolectar las firmas necesarias. En fin, Cavani le dio 24 horas a Dina Boluarte para que admita la verdad o enfrentará demandas por difamación, calumnia y quién sabe qué más. Vieja estirada, vas a caer. El Pleno del Congreso aprobó ayer la inhabilitación por 10 años del expresidente Martín Vizcarra para ejercer cualquier cargo público por haber cerrado haber cerrado el Parlamento en septiembre de 2019, una medida que en su momento fue ampliamente respaldada por la opinión pública. Palmas por eso. Esta decisión se concretó con 67 votos a favor, 11 en contra y 3 abstenciones y representa un nuevo episodio de tensión entre el exmandatario y la clase política que lo enfrentó durante su gestión. El intento de sancionar a Vizcarra por el cierre del Congreso ya había fracasado el 30 de abril pasado, cuando no se alcanzó el mínimo de 66 votos requeridos para su inhabilitación. Ante este revés, los congresistas Noelia Herrera de Renovación Medieval y Jorge Montoya de Horror y Democracia, conocidos por sus posturas autoritarias y revanchistas, presentaron un pedido de reconsideración que fue aprobado con 95 votos a favor, 14 en contra y 5 abstenciones. A pesar de que semanas atrás el segundo intento también obtuvo solo 61 votos a favor, la insistencia política y las alianzas estratégicas finalmente permitieron concretar el objetivo. La nueva votación nos dejó percibir claramente una actitud vengativa por parte del Congreso que nunca le perdonó a Vizcarra haberlo disuelto por obstruccionismo y corrupción. La moción fue respaldada por una amplia gama de bancadas, entre ellas Fuerza Popular, Alianza para el Choreo, Progreso, Podemos Perú, Renovación Medieval, Perú Libre, Somos Perú, el Bloque Magisterial, Horror y Democracia, así como diversos congresistas no agrupados. Por el contrario, los votos en contra y las abstenciones provinieron de sectores minoritarios como Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, que han criticado la medida como un acto de persecución política. Esta inhabilitación se suma a una larga lista de sanciones políticas contra Vizcarra, lo que convierte a Lagarto en el expresidente con más
nuevas inhabilitaciones en la historia democrática reciente del Perú. En el año 2021, Vizcarra fue sancionado con 10 años de inhabilitación por el escándalo del Vacuna Gate, tras descubrirse que se aplicó dosis de la vacuna contra la COVID-19 en secreto, mientras aún estaba en funciones y el país atravesaba la peor etapa de la pandemia. En el año 2023 se le impuso la segunda inhabilitación por el caso Obrainsa, donde fue acusado de haber mantenido vínculos indebidos con empresas contratistas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones entre 2016 y 2017. Estas denuncias están aún en etapa de investigación fiscal, pero el Congreso, siempre vanguardista, ya lo condenó. La decisión del Congreso es a todas luces un acto de venganza política institucionalizada, más que un ejercicio legítimo de fiscalización. Recordemos que la disolución del Congreso en 2019, si bien fue polémica, fue avalada en su momento por el Tribunal Constitucional, que la consideró válida dentro del marco legal vigente. A pesar de ello, el Congreso actual ha usado el caso como pretexto para sancionar a Vizcarra en el ámbito político, cuestionando una medida que ya fue convalidada constitucionalmente. Esta nueva inhabilitación refleja el uso sistemático del Congreso de su poder para deshacerse de sus opositores o potenciales rivales electorales. Ese antro de la avenida Bancay fue bien cerrado. Recuerda que si quieres que este micronoticiero siga existiendo, necesitamos de todo tu apoyo. ¡Listo! Si te gustó este mamarracho de programa que te quiere con todo el alma y te hace devolver el jugo de alfalfa, sigue yapeando y plineando, que es lo único que nos mantiene con vida. No sean amarretes, que miren a la hora que estamos saliendo porque no nos alcanza para el almuerzo. Miserables, apoyen.